todos. Claudia, escuchando los objetivos que planteó hoy aquí Andrés Manuel López Obrador y dijo aquí y ahora está comenzando una nueva etapa de la vida política de México, realmente ya lo de los números y lo del tribunal y lo que vaya a decir el tribunal es como si fuera de otro, ya, es otro capítulo, o sea, aquí nos vamos por otros objetivos. No, es obviamente parte de lo mismo. Si tú escuchas el discurso de Andrés Manuel, habla de que hay un fraude electoral, de que no vamos a permitir una imposición de un presidente espurio, y que nuestra lucha va en términos de limpiar la elección, que es la demanda de voto por voto, casilla por casilla, de que el pueblo de México sepa lo que realmente ocurrió el 2 de julio, y va en términos de una lucha contra una posible imposición de un presidente espurio. Pero en su discurso es exacto al revés de como tú lo dijiste, pero nada más empezó. No, inició... Bueno, aquí está. No, pero al inicio... No, yo estuve en el Zócalo, sí. O sea, al inicio inició con el asunto del fraude electoral. Previamente habló Horacio Duarte denunciando lo que vengo a comentarte, de los datos que han venido saliendo, de la comprobación. ¿Cuál es la posición? Digamos, ¿cuál es la posición después de este recuento ordenado por el tribunal? Primero quisiera comentarte, me llamó mucho la atención que hablaras de un resultado oficial de los consejos distritales. Obviamente, dije que el único que lo puede dar es el tribunal. Al señor Ugalde es que deje de meter las manos en el proceso electoral. En ese momento no tiene nada que hacer el IFE. Es inclusive ilegal que esté dando resultados de una diligencia del Tribunal Electoral. Ya basta. Son consejos distritales. Del IFE, pero ordenado muy probablemente por Ugalde. Ya basta que el Instituto Federal Electoral y sus representantes estén cometiendo esta clase de ilícitos. No solamente no tienen nada que hacer en esta diligencia del tribunal, sino que además están dando nuevamente datos falsos. Absolutamente falsos. ¿Cuáles son los datos que tú tienes? Los datos que nosotros tenemos van en dos sentidos, en términos de la comprobación del fraude electoral que se cometió el 2 de julio. La primera, en el 96% de las casillas que nosotros tenemos computadas hasta el momento, hay 14.252 votos de diferencia, 14.252 votos de diferencia, exactamente. El candidato del PAN ha perdido 14.140 votos y nosotros hemos ganado 112 votos. Ustedes han ganado 112 votos y ellos habrían perdido 14.140 votos. Obviamente se suman y se restan y la diferencia da 14.252 votos. Esta es una parte de lo que se cometió el fraude electoral. Al abrir estas casillas, este porcentaje tan pequeño de casillas, lo que se muestra es que una parte del fraude electoral se cometió al falsificar el resultado de las actas o en la transferencia de datos de las actas al Instituto Federal Electoral durante el conteo distrital, de tal manera, Denise, que en el 80% de las casillas que se abrieron ahora, al menos hay un dato de diferencia en los 5 partidos, en los no registrados y en los votos nulos. En el 80% de las casillas los datos son diferentes. Ahora, Claudia, efectivamente, y de hecho hace unos momentos, no sé si escuchaste, decía yo que esta revista MX saca Los Ciudadanos No Saben Sumar, porque efectivamente lo que hace es hace varias crónicas de lo que ocurrió en este recuento y muestra que efectivamente que las actas contenían muchas, diferencias al grado de que en un número importante había diferencias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saltar de ahí al fraude? Y te lo he preguntado en muchas ocasiones, ¿cómo saltar de que o los ciudadanos hicieron mal su trabajo o así lo pueden hacer? Mira, esta es una parte. La otra parte es lo que se denunció o hemos venido denunciando desde prácticamente el 4 de julio. Con las actas, tú puedes ver que hay errores aritméticos en las actas, que no concuerdan los votos depositados con los ciudadanos que votaron, o que no concuerdan las boletas que se recibieron al inicio de la jornada electoral con los votos y con las boletas sobrantes. Eso lo llamamos errores aritméticos y con base en eso es una parte muy importante de la impugnación que hace la coalición por el bien de todos. Ahora que se abren las casillas, lo que nos damos cuenta es que no son errores aritméticos, que esas actas decían realmente lo que había ocurrido en la casilla, que cuando hay votos de más, ocurrió lo que ocurría tradicionalmente en México con los fraudes electorales. Que había votos de más. Había taqueo. ¿Qué quiere decir? Que había votos que repartió el Instituto Federal Electoral o que se obtuvieron por parte del Partido Acción Nacional en su alianza, hay que decirlo, con un sector muy importante del PRI, con el Bester Gordillo, y que hicieron lo que hacían durante años en este país. ¿No se dieron cuenta los representantes? No, bueno, de su cuando partido? tú entras, cuando tú traes 6 votos en tu chamarra, entras a la casilla,
tachas el otro, los pones todos juntos y los depositas en la urna, es muy difícil darse cuenta. Eso lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Pero si es así, no solamente eso, te voy a decir el orden de magnitud, además déjame decirte el orden de magnitud. Esa es una. Y la otra es que al final de la jornada electoral desaparecieron votos para Andrés Manuel López Obrador. Esto ya no es error aritmético. O sea, cuando tú ya cuentas voto por voto y te das cuenta que en efecto las sumas no cuadran, no quiere decir, como decía Germán Martínez, que haya errores humanos comprensibles. Lo que quiere decir es que hay un fraude electoral, que hay un operativo para hacer este fraude electoral. Fíjate, de las 11.000, que por cierto no son 11.839 casillas las que se abrieron, sino mucho menos, cerca de 150 casillas menos, en esas casillas, en 7.914 de esas casillas, estás hablando del 70% de las casillas, hubo estos problemas. Es decir, en 3.278 casillas, en 3.278 casillas metieron votos, hubo taqueo en las urnas. Eso que es conocido en el léxico de los mapaches electorales en México. Se repartieron boletas electorales, muy probablemente por el Instituto Federal Electoral, Claudia, ¿y eso se depositó. Sí, y en 4.636 ¿sí? Faltan 83.619 votos. Nosotros vamos a pedir la anulación de estas casillas. ¿De las casillas o de la elección? De estas casillas. De estas casillas. Sí, de estas 7.914 casillas. ¿Por qué? Porque si desaparecen votos o se introducen ilegalmente votos a esa casilla, quiere decir que no puedes saber el resultado de esas casillas. Y esas casillas deben anularse. Si esas casillas se anulan, Andrés Manuel López Obrador gana la elección por 480.000 votos. Y la estamos pidiendo la anulación. ¿Cuántas van a pedir? ¿7.000? 7.914, hasta ahorita, puede ser casillas. Un poquito más ya que tengamos el cómputo final. Y la estamos pidiendo porque ahí está demostrado este enorme fraude electoral, esta forma de actuación que pensábamos que en el año 2000 había desaparecido, pero y que hoy es el PAN, Claudia, como lo hacía el PRI. A ver, pero la pregunta es, ¿por qué están firmadas ¿por qué están firmadas por los representantes de los partidos? Incluidos ustedes, ¿por qué ese día no hubo? Porque tú sabes que antes... En muchas casillas no hubo representantes de los partidos, en muchas otras lo que estamos demostrando es que en efecto se anotó lo que ocurrió en la casilla.